Bien, hermanos, un gusto saludarlos. Camino con un poco de dificultad porque después de ese día viernes, que fue intenso, verdaderamente el día sábado amanecí casi que no me levantaba, y hoy domingo también un poco. Y veo que faltan bastantes. No creo que sea por eso. No creo que sea por eso. Bien, ahora sí vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, el que ya hemos comenzado y hemos avanzado algunos versículos del 1 al 6. Hoy vamos a concentrarnos en los versículos 7 y 8 de este capítulo 1. Así que les voy a invitar a abrir sus Biblias y vamos a leer el texto que vamos a estudiar el día de hoy, si Dios nos permite. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8, que dicen así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el verso 8 dice: Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí tenemos estos dos versículos tan solamente, y vemos que este libro de Apocalipsis está lleno de suspenso, de misterio. Aquí nosotros vamos a encontrar desastre continuo, uno tras de otro, porque este libro va a narrar la decadencia de la iglesia, va a narrar la caída de la economía mundial, el conflicto político que abre paso a ese gobernante mundial que va a aparecer, va a mostrarnos aquí la aparición del anticristo, los desastres naturales que van a venir, una destrucción total de todo el universo y la condenación de las personas en el infierno, en un infierno eterno. Todo esto lo observamos aquí en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, desde un ángulo podemos decir que este libro es un libro de terror y sin embargo también es un libro de esperanza, es un libro de gozo que encontramos aquí. Es un libro de un final feliz. Se narra, pero tiene un final feliz. Después de este saludo de apertura que ya hemos estudiado de los versos del 1 al 6, vemos aquí una breve visión de lo que trata este libro. Después de este saludo, aquí va a aparecer el primer mensaje profético, la primera profecía que anuncia este libro. Es lo que viene en estos versículos 7 y 8. Y fíjate cómo comienza aquí el versículo 7, que dice: He aquí. Esta palabra he aquí lo utilizaban mucho en aquellos tiempos para llamar la atención hacia algo inesperado. Es decir, lo que continúa es algo inesperado. Y si tú querías llamar la atención, entonces tú comenzabas escribiendo el párrafo de esta manera: he aquí. O si era algo importante lo que ibas a decir en las siguientes líneas, entonces tú comenzabas y ponías he aquí. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante que Juan está registrando aquí? Estas son las palabras de Jesús hacia el ángel y el ángel dándoselas a Juan. ¿Qué es lo importante que tiene que hablar y registrar Juan? Y el verso sigue diciendo: he aquí que viene. De esto se trata este libro. Es de aquel que viene, aquel que viene. Este es un libro de la segunda venida. Todo este libro habla de la segunda venida. Y en este versículo 7 está aquí el anuncio glorioso. Este es el corazón de este libro, que Jesús está viniendo. Todo el libro es un desarrollo de la segunda venida de Jesucristo. Todo el libro habla de eso, excepto el capítulo 22, el último, porque ahí sí nos lleva a la gloria. Esa es la gloria. Pero el resto de los capítulos nos habla de este tema central que es la segunda venida. Pero ahora nos llama mucho la atención de que, siendo este un mensaje profético, esperaríamos nosotros que el verbo se lo use en futuro, pero no lo vemos que lo está usando en futuro. Dice: he aquí que viene. Porque podríamos nosotros decir, debería haber escrito he aquí que vendrá. He aquí que vendrá, pero no está el verbo en futuro, está en un presente. He aquí que viene. Es un presente que va continuo, siempre es.
está presente. Y esto es interesante, esto llama la atención, esto es algo importante porque da la sensación de que ya está en camino. Al registrar Juan eso, ya está en camino. El proceso de su venida ya ha comenzado. El proceso de su venida ya está en acción, ha comenzado. Eso es lo que está registrando Juan por orden del mismo Señor Jesucristo al ángel. Ahora, es interesante, dice, he aquí que viene, he aquí que viene. ¿De dónde lo está obteniendo Juan? O esta revelación, ¿de dónde lo obtiene? Ya esto se ha hablado antes, de este que va a venir. Es una profecía de Daniel, así que está accesando a la profecía de Daniel. Si me acompañan sin irse de este texto, en el libro de Daniel, capítulo 7 y el versículo 13, aquí obtenemos esto. Daniel 7:13, él tuvo una visión y allí también está aquí el que había de venir o el que viene. Dice así Daniel 7:13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces Juan está recibiendo esta revelación profética de este que viene. Este que viene es un eco de la promesa que se ha hecho, de la profecía de Daniel. Ahora, en el tiempo de los judíos, en el tiempo de Juan, aún en el tiempo del mismo Señor Jesucristo, aún en el tiempo de Juan el Bautista, el que viene, este era un título especial para el Mesías. Y ellos lo entendían muy bien en ese tiempo. El que viene, cualquiera que decía el que viene, entonces ellos rápidamente decían, este es el Mesías. Este título, este nombre del que viene, se sabe que es el Mesías. Ustedes pueden recordar a Juan el Bautista en su ministerio corto de 6 meses. En Mateo 11:2, él dice algo interesante, capítulo 11:2, porque él fue cogido prisionero, estaba prisionero, estaba en la cárcel. Y el texto dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, las obras que estaba haciendo Cristo, él estaba en la cárcel, pero él oía de las cosas que hacía Cristo, y le entraron alguna duda por haber estado en la cárcel, seguramente alguna duda. Dice que le envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, debían preguntarle a Jesús. ¿Y qué cosa debían preguntarle? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? El que había de venir. Mira que Juan sabía y entendía muy bien que el título de Mesías era para aquel que había de venir. Lo conocían muy bien. El que había de venir era un título mesiánico. El Mesías debía llamarse así, el que había de venir. De hecho, él mandó a preguntar con ese nombre, con ese título, si él es el que había de venir. Todos lo entendían muy bien. Todos lo entendían muy bien. Y este verbo venir que está en Mateo 11:2 es el mismo que lo tenemos aquí en nuestro texto de Apocalipsis capítulo 1 y el verso 7. Arjomai es en el idioma original. Se lo utiliza 9 veces de manera directa o indirecta con referencia a Cristo aquí en este libro del Apocalipsis. De estas 9 veces, 7 de estas son palabras de Jesús con referencia a sí mismo, como el que viene. Él mismo se hace referencia así, Él es el que viene. Es interesante, está muy claro entonces para saber quién es el que viene. Así que este libro se trata de la venida del que viene, de la venida del que viene. Y el tiempo presente indica que ya está viniendo, que ya está en acción. Y este es un sentido de expectativa que da a todos los creyentes y al mismo Juan, porque es como que estuviese diciendo, está viniendo, ya está viniendo, como si fuéramos a vivir expectantes de su venida. Y creo que esa es la manera como nosotros debemos vivir, expectantes de su venida. Pero este es el corazón de este libro. De esto trata todo este libro. Es de la venida del que viene, de la segunda venida de Jesucristo.
Y creo que ante esto debemos abrir nosotros el entendimiento a la grandeza de todo lo que nos debe mostrar este libro de la segunda venida de Jesucristo. Han calculado algunos estudiosos y eruditos que hay como 660 profecías generales. Pero de estas 660 profecías generales, 333 son exclusivamente de Cristo, profecías sobre Cristo. 109 de estas 333 se han cumplido en su primera venida, así que faltan 224 profecías que se cumplan en su segunda venida. Así que la Biblia, o al menos el libro de Apocalipsis, tiene mucho que hablarnos sobre su segunda venida. Hay tanta información que nosotros debemos saber, hay tanto conocimiento que debemos aprender. Hay más de 1500 pasajes del Antiguo Testamento que se refieren de alguna manera a la segunda venida de Jesucristo. 1500 del Antiguo Testamento, solo para que veamos la abundancia de este tema, porque este es el corazón de lo que habla el libro de Apocalipsis, es de la venida de Jesucristo, de la venida del que viene. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento hace referencia de manera directa a la segunda venida de Jesucristo. Uno de cada 25 versículos está constantemente el Nuevo Testamento también hablándonos de la venida de Jesucristo. Esto es algo muy interesante. Su regreso es importantísimo. Y por eso es que comienza escribiendo, he aquí que viene, porque esto es muy importante. La segunda venida de Cristo es demasiado importante, un tema muy importante. Las 2 últimas semanas estuve en 3 velorios hablando de la situación de la salvación. Este es el Evangelio, pero tenía que hablar de la resurrección, de la esperanza que hay en los creyentes, y tenía que hablar de la segunda venida de Jesucristo y cómo iba a obrar Dios en esta segunda venida. Pero la gente que escucha ni se inmuta ante esta doctrina. No le parece significativa, no le parece una doctrina importante. La mayoría de la gente no cree y por sus rostros se puede notar de ellos. El apóstol Pedro anticipó que va a haber burladores de aquellos que digan, esta segunda venida, sí, ha pasado tanto tiempo y no ha venido. En la segunda carta de Pedro 3:4 él dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Va a haber gente que se va a burlar y va a decir y va a hacer estas preguntas. Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos son los argumentos que van a presentar y Pedro anticipa que esto es lo que vamos a escuchar nosotros también. Y burlándose de que esta venida no va a ocurrir, no va a venir en verdad. Los burladores siempre han querido negar la segunda venida de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque esta segunda venida de Cristo está conectada con el juicio de Dios. Y ellos no quieren saber nada de juicio, no quieren saber nada de condenación, no quieren saber nada del pecado que les habla la Escritura. Entonces para eso dicen, no, eso no va a ocurrir. Pero aunque ellos lo quieran negar, aunque ellos quieran burlarse de esta doctrina, sin embargo esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir, crean o no lo crean las personas, se burlen o no se burlen estas personas. Pero a pesar de que hay muchos burladores, la Biblia deja claro que Jesús va a regresar. Aquí dice, he aquí que viene. Ahora, este libro de Apocalipsis, de lo que está registrando Juan, nos va a hablar de cómo va a ser este regreso y nos va a presentar algunas características de este regreso de una manera general, porque tan detallado lo vamos a encontrar a lo largo de todos estos capítulos que vamos a estudiar, Dios mediante, en las siguientes semanas y meses. Ahora, es interesante, se exige entonces el regreso de Cristo por muchas cosas, que lo encontramos aquí en la Escritura. Muchas promesas se ha hecho, hay muchas afirmaciones en la Escritura, por lo tanto se exige la venida de Jesucristo. Hay muchas cosas que exigen su regreso. En primer lugar, podemos observar la promesa de Dios, la promesa que Dios ha hecho. Esto exige el regreso de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes en Génesis 49:10?
Esta es la primera profecía sobre el Mesías. Es la primera sobre el Mesías de una manera directa, porque aquí se encuentra la bendición de Jacob a su hijo Judá. Él está dando la bendición a todos sus 12 hijos, a las 12 tribus de Israel, pero llega a su hijo Judá en Génesis 49:10, y es interesante lo que dice aquí, en esta profecía, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador. Este es un gobernador, es el legislador, uno que va a gobernar, dice, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es Jesucristo. Él es el Mesías, Silo. Él es el Jesucristo, dice, y a él se congregarán los pueblos. Así que de los lomos de Judá es que vendrá Silo. ¿Quién es Silo? El Mesías. Él es el Mesías. Y ahí está claramente en esta profecía, está anunciado. ¿Y qué van a hacer las naciones alrededor? Todos los pueblos y las naciones, dice que van a obedecerle a este rey, a este Silo, que va a gobernar, se va a erigir aquí en la tierra. Y eso no ha sucedido todavía, no ha sucedido. En la primera venida del Señor Jesucristo no ha hecho esto, entonces tiene que suceder en su segunda venida. ¿Ves? Esta profecía, la promesa de Dios, exige entonces el regreso de Jesucristo. Y en el Salmo 2:9, que es un salmo que en años anteriores escuchaba a muchas personas diciendo que esas eran promesas para los creyentes, eran promesas para los misioneros. Pero esta es una promesa explícitamente hablando del Mesías, en el Salmo 2:9, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto no ha pasado en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto va a ocurrir en su segunda venida. En el libro de Números, Moisés registra que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, si Dios dice que esto es lo que va a ocurrir, y así ha hecho una promesa, y así ha profetizado la venida del Hijo de Dios, entonces es porque el Hijo de Dios va a volver. El Hijo de Dios va a volver. Entonces la promesa de Dios exige la venida de Cristo. ¿Qué otra cosa más exige la venida de Cristo? Bueno, las mismas palabras del Señor Jesucristo en Juan 14:3, cuando estaba hablando con muchos judíos allí. En Juan 14:3 dijo algunas verdades importantísimas, pero en este versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas son palabras textuales, literales del Señor Jesucristo. Él va a ir a preparar un lugar en los cielos y va a regresar a tomarlos para llevarlos allá. Así que Él prometió que va a volvería. Así que esta promesa de Jesús exige también la segunda venida. Y si tú observas, aquí hay una parábola en Lucas capítulo 19 y el versículo 11. Lucas 19 y el verso 11, es interesante lo que dice. Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ese es el concepto que tenían los judíos. Ellos sabían que se iba a establecer un reino, pero ellos creían que en la primera venida de Jesús se iba a instaurar este reino. Y como ellos pensaban eso, mira lo que dice Jesús en el verso 12. Dijo pues, dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y le enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ahora vamos a saltar al verso 24. Mira el verso 24. Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene los 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más. Se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Vaya, Jesús está diciendo, ese rey del que yo hablo, ese soy yo. Ese soy yo. Ese rey soy yo. Yo me voy a ir, pero dice, volveré. Y comprobaré lo que hiciste con el privilegio del evangelio. ¿Qué fue lo que hiciste con este evangelio?
Si ejercitaste la fe sobre mí, dice el rey, entonces tú estarás en la gloria conmigo. Pero si tú rechazaste, no hiciste nada con él, entonces te voy a condenar. Eso es lo que habla. Ese es Jesús hablando, que va a hacer esto en su segunda venida. Así que el Señor Jesús 7 veces le dice al ángel que le diga a Juan: he aquí vengo pronto. Así encontramos muchas de estas frases en el libro de Apocalipsis. Así que su promesa exige la venida del mismo Señor Jesucristo. Él no puede mentir, Dios no puede mentir, y Jesús mismo dijo que Él vendría. ¿Qué más? Está la garantía del Espíritu Santo. También esto lo exige. Mira en Juan 16:13, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu de verdad. Y en Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? Es del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu aquí habla del regreso del Hijo, según el Padre y el Hijo prometieron. Hemos visto en los 2 puntos anteriores cómo el Padre prometió, cómo el Hijo prometió que regresaría. Y si el Espíritu Santo es el que registra esta verdad, es porque es verdad eso. No está mintiendo, no está hablando algo diferente. Entonces el Espíritu Santo también está testificando con la verdad que esto es ciertísimo. La credibilidad de la Trinidad está aquí en juego. Por eso es ciertísimo la venida del Señor. Y más aún cuando el Señor ha hecho promesas a su iglesia. El programa de la iglesia debe cumplirse. Por lo tanto, exige el regreso del Señor. Ustedes recuerdan cuando estudiamos Hechos 15, que era el primer concilio que se llevó a cabo en la iglesia. Era el primer concilio que se realizaba en Hechos 15. Y después de algunas intervenciones, estaba Santiago allí, tomó allí la primacía, y él habló en Hechos 15:14 y dijo unas palabras interesantes. En Hechos 15:14, Santiago o Jacobo hizo referencia a esto. Dice: Simón ha contado, dice, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Qué interesante. Pedro había intervenido anteriormente, antes de Jacobo. Él había intervenido y había informado cómo Dios estaba salvando a los gentiles. Cómo Dios estaba salvando a los gentiles. Y en el verso 11 él dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual modo que ellos. Es decir, igual que los gentiles. Los gentiles eran salvos de la misma manera que los judíos. Eso es lo que estaba diciendo. Y aquí está diciendo que va a tomar un pueblo de entre los gentiles. Dios va a tomar un pueblo de entre los gentiles. ¿Cuál es este pueblo que puede tomar de entre los gentiles? Es la iglesia. Es la iglesia del Señor. Y lo sorprendente es que Dios llamaría entonces a un pueblo de entre los gentiles. Santiago está allí citando una profecía aquí en el verso 15, dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. ¿Qué profetas están hablando esto? Bueno, este es el profeta Amós y el profeta Jeremías. Amós exactamente es 9, versículos 11 y 12. ¿Y qué es lo que dice? Verso 16, estamos en Hechos 15, 16, dice: después de esto volveré, dice, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. No solamente va a reconstruir el tabernáculo de David, sino que antes va a convocar a un grupo de personas de entre los gentiles, Ahí está la promesa del Señor para su iglesia. Este es el programa que Dios, el plan que Dios ha diseñado para la iglesia, y por lo tanto exige que regrese el Señor Jesucristo. El programa para las naciones también lo exige. En el Salmo 2 o en el libro de Joel capítulo 3 verso 2, que dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Es futuro, eso debe suceder.
El Señor gobernará, regirá con vara de hierro y va allí a entrar en juicio con las naciones. Y esto debe ocurrir, esto exige la venida de Cristo. Y finalmente, bueno, anticipar, podemos decir el programa para Israel también exige la venida de Cristo, porque ha habido tantas promesas. En Isaías 59:20 dice así: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Va a venir a salvar a su pueblo Israel. A su pueblo Israel le va a dar una salvación eterna. Les prometió un reino a Israel, un reino. Ahí va a reinar el Señor. Entonces, muchos eventos están garantizando, muchas promesas están garantizando la venida del Señor Jesucristo. Y finalmente podríamos decir la expectativa de todos los santos, porque los santos tienen expectativa de la venida de Cristo. Nosotros tenemos la esperanza, porque sabemos que Jesús viene, es ciertísimo. Hay una vida eterna que está delante, que nos espera. Pero no solo eso, no solo estamos buscando el cielo, estamos buscando también a Cristo. Tito 2:11 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando. ¿Y aguardando qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la expectativa que tenemos los creyentes, aguardando esta manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, repasando aquí las palabras de Juan en Apocalipsis 1:7, que dice: he aquí que viene, confirmamos que todo lo dicho, que la venida de Jesús es ciertísima. Es ciertísima por todas las promesas que hemos hablado. Es ciertísima. Viene. Todo lo exige. Todas estas promesas exigen su venida. Ya viene. Y por eso escribe Juan esto y certifica y dice: he aquí que viene. Es ciertísimo. Es la palabra de Dios para que registre Juan. Y es interesante porque ahora Juan nos muestra algunas características de esta venida ciertísima. Algunas características. En primer lugar, observamos aquí la gloria de esta venida. La gloria. Y mira cómo lo menciona, mencionando cosas que están en el aire, en el cielo, podríamos decir así. Dice: he aquí que viene con las nubes. Y estas nubes juegan un papel muy importante, las nubes, porque las nubes es como sinónimo de la presencia de Dios con su pueblo. Al menos lo recordamos en el desierto. Ustedes recuerdan cuando el pueblo israelita salió de Egipto e iba transitando por el desierto. Una nube de día los guiaba a los israelitas por el desierto. Les decía por dónde debían avanzar, porque ellos, ¿cómo se dirigían? Veían la nube. Ahí veían, era visible para ellos. Esa era la presencia de Dios. De alguna manera habla de algo glorioso, Y ellos eran dirigidos de esta manera. Podemos recordar también cómo una nube de la gloria de Dios llenó el tabernáculo cuando fue construido en Éxodo 40. Todo el diseño del tabernáculo se le dio a Moisés, y una vez que lo construyeron, vino una nube de la gloria de Dios y llenó este tabernáculo. Y luego en el libro de los Reyes también vemos registrado que cuando el templo se construyó, también allí habitó o descendió una nube que llenaba el templo, que era de la gloria de Dios. Qué interesante lo que significa una nube, tratando de entender cómo es que lo caracteriza esta venida Juan. Y hay una profecía en Daniel 7:13, si me acompañas a este texto, Daniel 7:13. Y él habla lo mismo, señala lo mismo, dice: miraba yo en la visión de la noche,
y he aquí con las nubes del cielo. Él también menciona lo mismo. Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Qué tremendo. ¿Ves? Que las nubes lo que están simbolizando. Ahí venía, dice, en estas nubes venía el Señor Jesucristo. ¿Usted recuerda cuando esos 3 discípulos estaban en el monte de la transfiguración? ¿Recuerda cuando los 3 discípulos, Pedro y 2 más, estaban en el monte de la transfiguración? Mientras él hablaba aún allí, una nube los cubrió, dice, una nube los cubrió. ¿A quiénes los cubrió? Estaba Jesús, estaba Moisés y estaba Elías. Moisés representando a la ley y Elías estaba representando a los profetas. Y ahí estaba Jesús, el Salvador. Y aquí una voz, dice, una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Ves? La nube está relacionado con estas cosas. Y cuando ascendió el Señor Jesucristo a los cielos, en Hechos 1:9, que está registrado su ascenso a los cielos, dice: habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Nuevamente la intervención de la nube, como algo sublime, como algo que lleva gloria, como algo glorioso. En Mateo también se habla, Mateo 24:30, se habla de promesas y dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuevamente hace referencia a cómo va a venir sobre las nubes del cielo. Entonces, ¿qué sentido tiene esto cuando dice: he aquí que viene con las nubes? Dice: he aquí que viene con las nubes. Bueno, podría significar de alguna manera que es de un origen celestial, ¿no? Viene de los cielos donde están las nubes. Pero es más que una nube terrenal que está ahí suspendida en el aire. Está hablando de una nube de gloria o de nubes de gloria donde el Señor va a aparecer, va a venir. En el Antiguo Testamento nosotros podemos recordar la Shekinah, que es la gloria de Dios. La Shekinah, la gloria de Dios. ¿Qué era esta Shekinah? Era una luz ardiente, incandescente, una luz brillante que podía cegar al que veía esta luz. Eso era como algo que se energizaba, había ahí, estaba incandescente. Dios es espíritu, Él no es un cuerpo como nosotros, Dios no es un hombre, pero Él tenía que revelarse de alguna manera y se reveló como una especie de luz que estaba resplandeciente, ardiente. Dios es poderoso y se reveló de esta manera, ardiente. Nadie lo puede ver completamente a Dios y poder vivir. Dice que no muere todo el que lo ve a Dios, pero se manifestó en esta Shekinah para que de alguna manera puedan ver la gloria de Dios, y algo se puede ver en esta luz radiante que aparece. Así que se puede ver un poco de ella, pero tenía que de alguna manera ser velado, porque nadie puede ver toda la gloria de Dios. Somos destruidos. Pero en el futuro, cuando regrese Cristo, la gloria no va a ser velada. No va a ser velada por nada. Y lo primero que Dios hará es apagar el universo. El sol va a apagarse, la luna se va a apagar, las estrellas van a apagarse, todo el universo se vuelve oscuro. Y veremos, como dice en el libro de Apocalipsis, y en ese universo oscuro, ahí aparecerá la gloria ardiente de Jesucristo. Así será su gloria, su venida, ¿no? Que aparece desde el cielo. Será como 1.000.000 de soles ardientes, y ahí alumbrando de una manera será incandescente su venida. Entonces, ¿qué es esa nube? Es el resplandor muy ardiente de Cristo. Eso es. En Hebreos capítulo 1, el verso 1, lo muestra muy bien cuando dice, hablando de Cristo con respecto a Dios, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria. Eso es Cristo, el resplandor de la gloria de Dios. Y dice: la imagen misma de su sustancia. ¿Se imaginan cómo será su venida gloriosa? ¿Se imaginan cómo será esta venida gloriosa?
porque podemos sumarle 10,000 veces más la luz que nosotros podemos imaginarnos o ver en este mundo, la luz más irradiante. Esa es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es así como vendrá, y miles de ángeles que estarán acompañándoles, y miles de los santos que vendrán con el Señor Jesucristo a esta tierra para gobernarla. Eso es algo glorioso. Y Juan lo está captando de esta manera y dice que he aquí el que viene con las nubes. He aquí el que viene con las nubes. Habla entonces de un regreso que es glorioso. Un regreso que es glorioso. En segundo lugar, Juan nos va a hablar del alcance que tiene este regreso. ¿Cuál es el alcance de este regreso? Y es interesante porque la siguiente frase nos da respuesta. Dice, y todo ojo lo verá. ¿Qué alcance? Es que no habrá ninguna persona que pueda decir, yo no veo, yo no he visto su venida. Dice, todo ojo lo verá. En el tiempo que Él venga, todas las personas que habiten en ese tiempo, dice, todos lo verán. Será visible para toda la raza humana. Todo el mundo entero va a verlo. La primera vez Jesús vino a este mundo, pero su gloria fue velada, en cierta forma. Fue velada. ¿Por qué fue velado? Fue velada. Bueno, fue velada porque se le dio cuerpo humano. Se humanó. Bajó de este mundo y tomó forma de hombre. Se humanó y en cierta forma, esta forma de hombre, esta carne, este hueso, de alguna manera estuvo tapando la gloria de Jesucristo. Tapando la gloria, a tal punto de que el mundo creyó que era cualquier hombre, nunca creyó que era Dios. Los judíos no creyeron que Él era el Mesías, el Dios encarnado. ¿Por qué? Porque esta carne de alguna manera estuvo velando su gloria. En el monte de la transfiguración le quitaron un poco ese velo de su carne y ahí resplandeció. Y por eso se aterrorizó Pedro, Jacobo y Juan, aterrorizados allí, porque pudieron ver un atisbo de la gloria de Jesucristo. ¿Cómo será Él? Eso es un atisbo nada más. Apenas quitaron un poco este cuerpo humano y ya pudieron ver cómo irradiaba esa luz de la gloria de Cristo. Entonces es interesante, porque dice, todo ojo lo verá, porque ya no va a haber nada que cubra, no va a haber un velo que cubra esa gloria de Dios. Ahora es interesante porque todos lo verán, pero estos todos lo verán están divididos en dos grupos de personas. El texto nos hace ver esto, dice, unos son los que le traspasaron y el otro son, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Son dos grupos, es decir, está dividido en todos los que van a ver a los que le traspasaron, es un grupo de personas, y el otro grupo es todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Entonces veamos el primer grupo. ¿Quiénes son estos que le traspasaron? Y seguramente a su mente puede venir los soldados romanos. Ellos fueron los que le traspasaron, le pasaron una lanza en su costado, pero no podría hacer eso porque ellos llevarían muchos años muertos. Ellos no van a estar vivos en la venida de Jesucristo. Ya llevan 2000 años muertos, no van a verlo, así que no se refiere a ellos. ¿De quién está hablando? En Juan 19:37 nos hace referencia a lo mismo. Es interesante, en Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, dice, mirarán al que traspasaron. ¿De quién está hablando también Juan? Porque Juan es el que escribe también Apocalipsis, está hablando de una profecía del profeta Zacarías. Y quisiera que me acompañen a esta profecía para que entendamos de quién se trata esto de los que le traspasaron. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Y aquí está, Zacarías nos muestra quién era este grupo que miraría a aquel a quien le han traspasado. Y Zacarías 12:10 dice, y derramé sobre la casa de David, creo que ya vamos entendiendo a qué se refiere, y derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de ¿qué? De Jerusalén. Creo que vamos entendiendo a quiénes se refieren los que le traspasaron.
derramé sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Creo que nos hablan muy claramente de quién se trata. Serían los judíos. Ellos fueron los que le traspasaron. ¿Cómo sabemos eso? Porque ellos fueron los responsables de la muerte de Jesucristo. No fueron los romanos, fue Israel. Israel fue. Y te digo por qué. Miran Hechos 2:22, el primer mensaje que predica el apóstol Pedro, y se forma la iglesia, y se levanta la iglesia, la primera iglesia. En Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, está predicando el sermón, Pedro, aquí. Pero mira cómo golpea las vidas de los judíos. Porque él está predicando a los judíos. Él está en la puerta de la Hermosa predicando, está en el templo judío. Ahí estaba lleno de judíos. Dice: varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes saben que el Jesús hizo todos estos milagros y señales, lo saben muy bien. Dice: a este, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Cuáles son los inicuos? Los romanos. Ellos fueron las manos de los judíos, pero los judíos fueron los asesinos. Los judíos fueron los que llevaron a la muerte a Jesús. Ellos fueron los que dijeron: crucifícalo, no lo queremos a Barrabás, queremos aquí, a este judío Jesús. ¿Ves? Y el mensaje va directo. Así que los judíos usaron las manos de los romanos, pero ellos fueron los responsables de la muerte. Ellos fueron los que le traspasaron, fueron los mismos judíos. Entonces en Apocalipsis 1:7, los judíos que lo traspasaron, dice, lo verán. Los judíos en ese tiempo lo verán. Lo verán. Está hablando, refiriéndose a este grupo, a los judíos. Ellos lo verán. Lo verán, dice. Ahora vamos a descubrir en el libro de Apocalipsis que algunos de esos judíos habrán sido salvados para cuando venga. De hecho, va a haber 144,000 judíos, 12,000 judíos de cada tribu, que van a ser salvados. Y ellos son los que van a evangelizar en el mundo en aquel tiempo de la tribulación. Y habrá otros judíos que serán salvos en la segunda mitad de un tiempo llamado la tribulación, justo antes de que Él venga, ¿no? Con toda certeza. Así es como sucederá. Y si algunos que lo mirarán, algunos de los judíos habrían sido salvados en ese momento, pero otros judíos, cuando lo vean por primera vez saliendo del cielo, aún no habrán sido salvos. Entonces hay un periodo de tiempo en que Cristo sale del cielo antes del juicio final. Hay un periodo de tiempo, tal vez días, tal vez horas, tal vez semanas, no sabemos la duración, pero hay un tiempo para arrepentirse. Hay un tiempo para arrepentirse. Y para la gran nación de Israel, este será el momento de la salvación de los judíos. Aquellos que estén vivos en ese momento, será la salvación de los judíos. Zacarías dice: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, dice, espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia es espíritu de arrepentimiento. Dios traerá arrepentimiento al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Entonces ellos van a suplicar perdón y Dios va a perdonar, van a suplicar este perdón y Dios va a salvarlos. Y dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Por qué llorarán? Llorarán por lo que le hicieron a su Mesías. Ellos van a reconocer lo que le hicieron a su Mesías. Se darán cuenta de lo que le han hecho. Se darán cuenta de su pecado y sus lágrimas serán lágrimas de arrepentimiento por obra soberana de Dios a la nación de Israel. En aquel día va a haber gran llanto en Jerusalén, dice el verso 11 de Zacarías, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido. Va a ser terrible ese momento de luto, de lamentación. Y el verso 12 termina diciendo: y la tierra lamentará
cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Cuando está detallando todo esto, se refiere todo Israel, todo Israel. Entonces Cristo viene en una gloria ardiente, todo el mundo lo ve, los judíos lo ven, algunos de ellos serán salvos, pero en este momento los que aún no han sido salvados van a llorar en arrepentimiento y súplica y van a sentir la gracia de Dios y el perdón de Dios. Y en aquel tiempo, dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con los judíos? Va a perdonarlos, va a limpiarlos, va a quitarles sus pecados. Esta es la salvación para ellos. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Ellos van a adorar, van a llorar, van a lamentar lo que hicieron al Mesías como nación, pero allí encontrarán el perdón. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 11 dice, así todo Israel será salvo. Dice, todo Israel será salvo. Esta es una obra soberana de Dios para el pueblo de Israel. Pero ¿qué hay del otro grupo que nos sigue mencionando Apocalipsis 1:7? El otro grupo dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Estas son todas las tribus. ¿Quiénes son estos? En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todas las naciones de la tierra, cuando lo vean venir al Señor Jesucristo, ellos van a lamentar, ellos van a llorar también. La nación de los judíos va a llorar, pero serán salvados, porque serán llevados a arrepentimiento. Y acá vemos el resto de las naciones que son gentiles, van a lamentar y van a llorar. Y eso se refiere exclusivamente a los gentiles. Este es el resto del mundo. La palabra lamentación literalmente significa cortar. Si usted va a un léxico griego y ve esa palabra que dice ahí lamentación, y usted ve que el significado es cortar. Es interesante, pero ¿qué tiene que ver cortar con lamentarme, con llorar? Bueno, porque en ese tiempo esta palabra cortar, había imágenes orientales cuando la gente estaba profundamente en una desesperación, y cuando ellos estaban desesperados lo que hacían era cortarse. Ellos se cortaban, literalmente ellos se cortaban miembros, se zanjaban, se sacaban sangre, cuando los hombres estaban en una desesperación extrema. Hoy en día hay algunas personas que siguen haciendo eso, no saben cómo su ira o su desesperación encontrar un punto intermedio, y lo que hacen es cortarse. Se cortan a sí mismos. Ustedes pueden recordar cuando estaba Elías con los profetas de Baal en un debate. Y usted ve que aquellos profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta el mediodía gritando y pidiendo al Dios Baal que les respondiera, y no había respuesta. Y la Biblia dice que ellos clamaban grandes voces y se zanjaban con cuchillos. Esto es lo que hacían ellos. Estaban desesperados. ¿Qué hacían? Se zanjaban con los cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre de ellos, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Primer libro de Reyes 18-28. Es tremendo, es tremendo. Así que cortarse se convirtió en un medio de expresión para lamentación. Cuando Jesús venga, los judíos llorarán de arrepentimiento, según nos dice Zacarías. Zacarías es el que nos da la profecía que habrá salvación para ellos. Pero para el resto del mundo va a llorar no de arrepentimiento, porque está esta lamentación para ellos. En Apocalipsis 19:21, cuando Él venga, va a suceder esto. Dice, Apocalipsis 9:21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En realidad,
la gente en este tiempo de la tribulación, de su venida, la gente va a maldecir a Dios, va a seguir blasfemando contra Dios y no arrepintiéndose, no habrá arrepentimiento. El alcance de la venida de Cristo, entonces, es a estos dos grupos. Todo el mundo lo va a ver. Los judíos llorarán el luto de arrepentimiento y la mayoría de los gentiles va a llorar el luto del juicio y del miedo. Hay una salvación allí de gentiles también, pero la mayoría de los gentiles tendrá esto de aquí, lo que nosotros estamos viendo. Y hay una respuesta a la segunda venida. Dice así, dice sí, amén. Es lo que es, sí, amén. Y bueno, esto es interesante. Sí es que se haga esto, todo se haga, hazlo. Sí, todo lo que se ha dicho, que se haga. Esa es la respuesta. Pero usa dos palabras aquí, una palabra griega y la otra es palabra hebrea. La primera, que sí, snai, es una palabra griega que significa sí. Y amén es una palabra hebrea que significa sí. Así que en ambos idiomas se está uniendo y diciendo sí, sí. Es decir, ciertísimo. Todo esto que se ha dicho, que suceda así, de esa manera. La venida de Jesús va a venir con las nubes. Va a venir con las nubes. Y todo ojo le verá. Los judíos, los que le traspasaron, lo verán y se arrepentirán. Y el resto de los gentiles, aquellos no se van a arrepentir. Ellos van a recibir el juicio de Dios. Van a llenarse de miedo y de terror. Y finalmente vemos en el versículo 8 algo que emociona, porque las palabras registradas en el versículo 8 que dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es como una especie de confirmación de que su venida va a ser ciertísima. ¿Y cómo lo confirma? Bueno, ya ha registrado el sí y el amén, pero aquí va a registrar el carácter de Dios. El carácter de Dios, el mismo carácter de Dios. Va a poner de alguna manera algunos atributos allí para decir: esto es ciertísimo, es certero. La segunda venida es certera. Y mira, lo primero que comienza mencionando: yo soy el alfa y el omega. ¿Qué es el alfa y el omega? Bueno, es la primera y la última letra del alfabeto griego. Es la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué significa eso aquí para nosotros? Bueno, que el alfabeto es una manera ingeniosa de almacenar y comunicar todo conocimiento. A través de las letras tú las unes y formas y tienes todo el conocimiento allí. No hay nada que quede fuera. No hay nada que quede fuera. Nuestro alfabeto tiene 27 letras. Con 27 letras. ¿Cuántas palabras se pueden formar con esas 27 letras? Miles y miles y miles de palabras. Miles de palabras. Es un número infinito de palabras en verdad. No hay una combinación de letras fuera de nuestro alfabeto que tenga sentido. Nuestro alfabeto contiene todo el conocimiento. Es decir, que ahí está todo el conocimiento. Dios está diciendo: oye, yo soy el alfabeto supremo, el alfabeto soberano, en el que está contenido todo el conocimiento. Y te digo que eso va a suceder porque yo lo conozco absolutamente todo. Y si tú dudas de que yo no sé, mira, yo lo sé absolutamente todo. No hay manera de que suceda otra cosa, porque yo soy omnisciente. Está poniendo aquí su carácter, está poniendo su omnisciencia, reafirmando con su omnisciencia que esto es ciertísimo. La venida de Jesús es ciertísima. Él está poniendo ahí: yo soy de la A a la Z, tengo todo el conocimiento, lo sé absolutamente todo, nada se me puede olvidar. No es que tú no lo sabes bien, lo sé todo, dice Dios, lo sé absolutamente todo. La segunda cosa que pone de atributo para certificar esta venida, el verso 8 sigue diciendo: principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Esta es una declaración asombrosa, porque lo que está poniendo ahí, aquí Dios está afirmando su presencia eterna. Ya lo estudiamos anteriormente: el que es, el que era y el que ha de venir.
el principio y el fin. Está hablando de su propia vida eterna, su presencia eterna. Pero cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, está hablando de que Él está en todo lugar, Él está en todas partes, Él está en todo momento. Siempre lo ha sido, siempre lo será y lo es. O sea, Él está en todo lugar. Su presencia no está limitada por el tiempo o por el espacio. Él es eterno. Nadie puede decir, no es que Él no sabe el futuro. Todo lo sabe. Él ya está ya en el futuro, está en el presente, está en el pasado. Nada se le ha olvidado. Entonces, nosotros vemos su omnipresencia. Está en todo lugar, en todas partes, en todo momento. Y Él dice, yo que estoy en todos los momentos, esto va a suceder. Es un hecho. Va a suceder. Va a suceder. Va a suceder. Y finalmente, el texto dice, el Todopoderoso. Esta es la última frase que vemos en el versículo 8, el Todopoderoso. Y aquí nos habla entonces de su omnipotencia, su omnipotencia. Mira el carácter que Él muestra para mostrar que esto es ciertísimo. ¿Sí ves? Finalmente está hablando de su omnipotencia, dice, el Todopoderoso. Tal vez alguien pueda decir que alguien es más poderoso que Él. Él dice, oye, yo soy el Todopoderoso. Yo soy omnipotente, omnipotente. Si estás pensando que este plan de la venida de Jesús puede frustrarse, oye, no lo dudes, porque yo tengo control absoluto de todo. Soy soberano, manejo todas las cosas. Yo soy el Todopoderoso, dice. Esto va a suceder, como se ha dicho. Esto va a suceder. ¿Sabes cuál es la palabra en el griego? Pantocrátor. Dice, yo soy el Pantocrátor. El de todo poder, yo soy el Pantocrátor. Eso es como para quedarse realmente asombrados allí, ¿no? Expectantes ante esta veracidad de esta revelación. El poder de Roma se había levantado para aplastar a la iglesia cristiana por estos tiempos. Ningún imperio en aquellos tiempos había podido resistir a los romanos, porque eran poderosos. ¿Qué posibilidad tenía un pequeño rebaño como los cristianos en ese tiempo? El crimen era creer en Cristo nada más. Ese era el crimen de ellos. Humanamente hablando, la iglesia cristiana no iba a poder sobrevivir ante un imperio como este. ¿Cómo iba a poder sobrevivir? Pero si pensaban de esa manera era porque dejaban afuera los cálculos, este factor más importante, el Pantocrátor. ¿Se ves? Es porque no estaban pensando en el Pantocrátor, en cuya mano está absolutamente el que se hagan todas las cosas. Y esa es la mano de Dios. Ese es el Dios Todopoderoso. Ese es el Dios Todopoderoso. Esta es la palabra que describe en el Antiguo Testamento griego el Señor de Sabaoth. Aquí tenemos un himno que a veces cantamos, Sabaoth. Ese es el Señor de los ejércitos. En el Antiguo Testamento. Es el mismo Señor de los ejércitos. Es una palabra que la usa Juan aquí en el texto de una manera extraordinaria. El Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Lo leímos en nuestra lectura en Apocalipsis 19:6. Dice, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Él reina. Y Él utiliza esta misma palabra Pantocrátor aquí en Apocalipsis 1:8. Entonces, no serviría de mucho tener todo el conocimiento y estar en todas partes si no tiene el poder para que ocurran todos los eventos y todos los hechos, ¿verdad? Entonces eso no podía faltar y ahí está. Por si alguno está pensando de que sí, Él está en todos lados, sí tiene todo conocimiento, pero Él no tiene poder para que esto se haga. Se puede frustrar el plan de su venida. No, dice, yo soy el Pantocrátor. No se va a frustrar. Qué interesante lo que muestra entonces Juan y lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros aquí en este libro de Apocalipsis. Él es el poder supremo. Si Él tiene todo conocimiento, si Él está siempre en todas partes, Él también es absoluto en que Él tiene todo el poder. Todo, es completo. Esto va a ocurrir. Cada cosa, como lo he dicho, va a ocurrir.
Cuando Juan dice que viene es porque viene entonces. Si Juan ha dicho en el versículo 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, ciertísimo, esto va a ocurrir, va a ocurrir. Los judíos van a llorar de arrepentimiento, y los gentiles van a llorar de no arrepentirse. Van a blasfemar contra Dios. Esto es lo que va a suceder. Y esto lo reafirma en este versículo 8. Está garantizando ¿qué cosa? Su misma persona mostrando estos tres atributos. Está garantizando lo que va a ocurrir. Entonces Jesús dejó una vez el cielo por la tierra y vino acá en humillación. Volverá a la exaltación. Así es como Él va a regresar. Una vez dejó el cielo para ser asesinado aquí en la tierra. Lo va a hacer de nuevo, pero Él va a matar, Él va a destruir al impío. Va a regir a las naciones y va a castigar al impío. Una vez dejó el cielo para Él venir a servir aquí en la tierra, lo hará de nuevo para ser servido como el Rey que regirá a todas las naciones. Él vino del cielo para ofrecer gracia, lo hará de nuevo para, ahora va a exigir justicia. Ahora va a exigir justicia. Una vez dejó el cielo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo hará de nuevo para buscar y destruir al malvado. Qué terrible, pero eso es lo que habla. Solo aquellos que lo aman a Dios e inclinan sus rodillas ante su soberanía, van a participar de este reino que Él está hablando aquí en su venida. Y la pregunta, tal vez en este libro que todos debemos hacernos es, ¿estás listo? ¿Estás listo? Porque Él viene, ya viene, está viniendo ya, está viniendo, dice Juan. ¿Estás listo para esto? Oremos. Padre, gracias te damos. ¿Cómo nos certificas la venida de nuestro Señor Jesucristo? Es inminente, Padre, inminente. Es pronta y ciertísima. Pronta y ciertísima, Señor. Te pido por aquellos que todavía no te conocen, Señor, porque estamos viviendo un tiempo en que el hombre puede arrepentirse de sus pecados. Trae convicción de pecado, Señor, a los que estén aquí presentes. Sus corazones puedan ser abiertos, puedan reconocer sus pecados delante de ti, Padre. Se arrepientan. Tú les des la fe para ponerla en Jesucristo, el único y suficiente Salvador. Que se arrodillen ahora delante de ti, Señor. Sean salvados. Y a nosotros, Padre, los que ya tenemos la salvación, esta segunda venida de Cristo nos trae tanta esperanza, Señor, tanta esperanza. Será el disfrute del establecimiento del reino. Estaremos contigo, Señor, disfrutando contigo todas las bendiciones, Padre. Gracias te damos por todo esto. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a apartarnos del pecado. Ayúdanos a tener una vida santificada, Señor. Prepáranos para vivir en el cielo, aquí en esta tierra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Señor. Hemos disfrutado esta presencia tuya, Señor, entre nosotros. Gracias que te hemos alabado. Hemos orado, tu palabra ha sido expuesta, hemos sido bendecidos por ella. Señor, lo que tú te has propuesto con ella, cúmplelo en nuestras vidas y corazones, transforma nuestra iglesia. Estamos regocijados, contentos de lo que haces con nosotros, Señor. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Tiene tiempo para compartir. En la tarde no nos vemos por este domingo, no hay servicio en la tarde.